Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda César Figueroa, promoción 69 de Carlos Pareja Pasoldán. Muy contento de tener una oportunidad más de dirigirme a todos ustedes. Sean bienvenidos todos los exalumnos y toda la comunidad parejina. El día de hoy vamos a tener un evento muy importante, pero antes de ello quiero dar también la bienvenida a todas las personas que nos visitan esta tarde por las diversas redes sociales, especialmente por el Facebook Live, o sea, en vivo. Hoy empezamos una serie de conferencias organizadas por la Secretaría de Cultura de la asociación que dirige el exalumno Oscar Yupari, promoción 1970. La próxima semana tendremos otros temas de suma importancia que estaremos anunciando por el grupo de WhatsApp. Bueno, les voy a explicar un poquito la dinámica de esta conferencia. El expositor hablará unos minutos, y posterior a eso vendrán las ruedas de preguntas. Todos los que estén aquí en el Zoom pueden hacerlo, piden la palabra, les voy a agradecer que den su nombre, si es posible su promoción, y pueden hacer la pregunta para que el doctor absuelva sus interrogantes. Los que estén en el Facebook lo pueden hacer por el chat. También agradeceremos que den su nombre para que cuando el doctor conteste la pregunta, sepa quién hizo o qué fue lo que preguntaron, ¿no? La pregunta la voy a hacer yo, me la van a pasar en unos momentos y podemos empezar. Antes de empezar, quiero dar las gracias a mi tocayo César Boisset, que nos está ayudando con la plataforma y toda la parte técnica, que él les está haciendo todas las correcciones en este momento. Sabemos que podemos tener errores, sabemos que podemos tener algunas fallas, pero como ustedes comprenderán, todos estamos de alguna forma tratando que salga lo mejor posible. Bueno, ¿estamos listos? Sin más preámbulo, me es grato presentar al expositor del día de hoy. Es de la promoción 1972. José María Arguedas, de Carlos Pareja Pasoldán. Ese es el nombre de su promoción, según me pasan aquí el informe. El tema que va a desarrollar nuestro expositor se llama Cuidados y factores de riesgo del sistema cardiovascular en el adulto. Le voy a comentar algo sobre el doctor que esta noche o esta tarde nos va a dar todos sus conocimientos que él ha podido adquirir a través de toda su vida profesional. Es su especialidad en ecocardiografía, tiene docencia en investigación en salud, capacitación en cardiología, tiene estudios en pediatría en Children's Hospital en Ohio, Estados Unidos. Es docente de la Universidad Mayor de San Marcos, profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Mayor de San Marcos, tutor de residentes de cardiología, ex miembro del Comité de Asuntos Contenciosos del Colegio Médico del Perú. Es un investigador clínico de estudios a nivel nacional e internacional. Como podemos ver esta tarde, tenemos lo que se podría decir en el box, un peso pesado, en este caso de la medicina. Y lo más importante, mis amigos, compañeros todos, es parejino. Con mucho placer, voy a presentar esta tarde al doctor Carlos Pino Morales. Ven esas palmas para recibir con cariño a ese doctor parejino de la promoción 372. Adelante, control. Por favor, denle el pase al invitado del día de hoy. Adelante, doctor. Muy bien, buenas tardes. No sé si me escucha bien, Cecitar.
Sí, yo creo que sí. Si se Ya, acerca un poquito al micrófono. ya, muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Exalumnos de Carlos Pareja Pasoldán por haberme invitado. También saludarlos, ¿no? Y felicitarlos por esta iniciativa que han tenido de hacer este tipo de charlas que yo sé que van a ser de mucho interés para todos los exparejinos. En segundo lugar, saludar a todos los exalumnos del Colegio Carlos Pareja Pasoldán y por su presencia en esta audición, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla, Cecitar. Muy bien. Muy bien. No sé si están viendo completamente control, ¿están viendo la pantalla? Sí, Sí. muy bien. Gracias, Carlos. Ya, muy bien. Entonces empezamos. Bueno, hoy día de hoy vamos a tratar el tema relacionado a los factores de riesgo y prevención cardiovascular, ¿no? He tocado este tema y he coordinado hacerlo porque es muy importante tener en cuenta para todos en general, para toda la ciudadanía, la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuáles son estos factores que nos pueden llevar a las enfermedades cardiovasculares y luego la manera como prevenirlas. Bien, en manera de introducción diremos pues de que durante las últimas décadas, como todos pueden haberse dado cuenta, se han hecho presentes en nuestro modo de vida los hábitos muy perniciosos como vamos a ir viendo progresivamente, ¿no? De tal manera que cada vez hay más pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? A diferencia de las enfermedades que son transmisibles, ¿no? Estos males crónicos pues nos van a acompañar ya durante toda la vida, que es uno de los aspectos más deleterios para la vida de una persona, ¿no? Por lo tanto, va a haber más pacientes que van a estar consumiendo mayor cantidad de medicamentos. Y como ha crecido la esperanza de vida, ahora pues las personas viven mucho más tiempo que antes, pues también debido a la presencia de estos factores de riesgo y a las enfermedades que son su consecuencia, pues va en detrimento de la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Actualmente, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las principales causas de muerte. Anteriormente, hace 20, 30, 40 años, las principales causas de muerte eran las enfermedades transmisibles, ¿no? Es decir, las enfermedades infecciosas. Pero miren ustedes cómo actualmente las enfermedades cardiovasculares encabezan las enfermedades que son la principal causa de muerte aquí en nuestro país y en el mundo, ¿no? Por lo tanto, hay que identificar a todas aquellas personas que son vulnerables y que pueden terminar con estas enfermedades crónicas que les estaba manifestando. Ahora, ¿qué cosas son los factores de riesgo cardiovascular? ¿No? Son aquellas enfermedades o en general aquellas condiciones que nos van a llevar, si están presentes, a desarrollar enfermedades del corazón y de las arterias de todo nuestro organismo, ¿no? De tal manera que vamos a ver el grado de vulnerabilidad, qué tan vulnerables son esas personas a adquirir las enfermedades. No se olviden que a mayor concentración o mayor cantidad o a mayor número de estos factores de riesgo cardiovascular, hay mayor posibilidad de enfermar y hacer las complicaciones. El resultado, pues, de la presencia de estos factores de riesgo cardiovascular es la aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis, como pueden ver ustedes aquí abajo y a la derecha, ¿no? Es la presencia de una placa ateromatosa que se va a presentar en las arterias, no en las venas, ¿eh? Sino en las arterias, y que poco a poco esta placa ateromatosa, fundamentalmente formada por colesterol, va a empezar a reducir la luz de este vaso y por lo tanto también va a reducir el flujo de sangre que pasa a través de las arterias y por lo tanto la sangre va a llegar en menor cantidad al órgano al cual está destinado. Si hay una complicación llamada trombosis, que ustedes pueden ver acá también abajo a la derecha,
este trombo puede ocluir parcial o totalmente la luz del vaso. Cuando es total, va a producir lo que se llama un infarto, ya sea cardíaco o un infarto cerebral. El resultado, en forma general y hablando médicamente, va a ser la enfermedad coronaria isquémica, es decir, la enfermedad de la arteria que irriga el corazón y por lo tanto le va a producir, si es una obstrucción incompleta, le va a producir una angina. Y si la obstrucción es completa, le va a producir un infarto al corazón. Para el caso de la enfermedad cerebrovascular, va a producir infarto cerebral, los famosos accidentes cerebrovasculares o stroke, algunos mencionan, o derrame cerebral, también se le da todos esos nombres, y la enfermedad también de las arterias, sobre todo a nivel de los miembros inferiores. No se olviden que después de tener uno o varios de estas complicaciones o resultados finales, los efectos pues, pueden ser devastadores, ya que vamos a tener efectos de tipo social. El paciente o el que ha sufrido este tipo de problemas o de enfermedades no va a poder pues, tener una vida de relación adecuada con sus semejantes, va a tener problemas de repente y efectos familiares, ya que si queda inválido, por ejemplo, por alguna de esta enfermedad, es la familia la que se va a tener que preocupar por tratar de atenderlos, ¿no? También va a tener efectos laborales, ¿no? Porque va a perder el trabajo, que es lo más probable, y también factores económicos, porque ya va a salir fuera de la población económicamente activa debido a que se encuentra inválido debido a la enfermedad que le ha producido. Esto me lleva a hacer un comentario, ¿no? En algunas oportunidades, cuando van los pacientes a la consulta, ya sea en el hospital o privada, me dicen, bueno, doctor, bueno, pues de algo hay que morirse, ¿no? Porque yo le sugiero, ¿no? Lo invito a que trate de compensar esos factores de riesgo cardiovascular porque lo pueden llevar finalmente a la muerte o la invalidez, pero me dicen, bueno, de algo hay que morirse. Sí, pero el problema de quedar inválido o morirse va a repercutir no solo en el mismo paciente, sino va a repercutir sobre todo en la familia, ¿no? De todo el punto de vista social, del punto de vista económico. De tal manera que debemos de tener en cuenta este tipo de repercusiones para poder cuidarnos y hacer la prevención respectiva. Ahora, ¿cuáles son estos factores de riesgo cardiovascular que les sugiero que ustedes siempre lo tengan en cuenta? Tenemos la hipertensión arterial, es decir, el aumento de la presión arterial por encima de los valores normales, la diabetes mellitus, es decir, el aumento de la glucosa y el azúcar en sangre, la dislipidemia, el aumento del colesterol, el tabaquismo, el hábito de fumar, ¿no? La obesidad, el aumento del peso o el sobrepeso, el sedentarismo, el estrés. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque, como dice acá, son factores de riesgo modificables. Es decir, que el médico y el mismo paciente puede actuar para modificar y compensar estos factores de riesgo. Y aquí también quisiera hacer otro comentario. En el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y también de otras enfermedades en general, no solamente depende del médico, sino también depende fundamentalmente del paciente. Si el paciente no cumple con las indicaciones del médico, pues de nada va a servir que se le haga una buena evaluación médica y un excelente tratamiento. También tenemos factores de riesgo no modificables, que son aquellos en los cuales pues, nosotros no podemos, ni nadie puede intervenir, ¿no? ¿Cuáles son? La edad, por ejemplo, ¿no? Nadie puede, pues, disminuir su edad, ¿no? Es un riesgo cuando se tiene mayor de 45 años en el hombre y mayor de 55 años en la mujer. Ya ese es un riesgo no modificable. También otro riesgo no modificable es la historia familiar, ¿no? Cuando alguien tiene un familiar que ha tenido, por ejemplo, enfermedad coronaria prematura, hay que tener mucho cuidado, porque ese riesgo también, o esa historia, esa patología, esa enfermedad puede también presentarse en la familia, ¿no? Y también otro riesgo no modificable es el género, ¿no? Ser hombre no lo puede cambiar, ¿no? Y por lo tanto va a tener mayor riesgo que la mujer, ojo, hasta la menopausia. Si hay alguna dama que nos está escuchando, hay que decirle que pues la mujer se encuentra protegida de las enfermedades cardiovasculares mientras es una paciente que no ha llegado a la menopausia. Pero después que ha llegado a la menopausia y después de esta, el riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares es igual al del hombre. Y cuando lo tiene, la severidad es mucho mayor.
Después tenemos los factores de riesgo emergentes, pero esto ya es patrimonio pues, del médico, ¿no? Es el que tiene que evaluar. Ahora iremos a ver cada uno de estos factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, dando algunos datos que son importantes para todas las personas en general, ¿no? Actualmente existen muchas personas y pacientes también que tienen la facilidad de comprarse pues un tensiómetro, ¿no? Que yo les sugiero que sea un tensiómetro de tipo digital, ¿no? De brazo, no esos de muñeca, porque los de muñeca ya no deben usarse, y que sean automáticos, ¿no? De tal manera que pueden ellos mismos hacerse la medida de la presión arterial. Y para ellos les digo también estos datos, ¿no? La presión arterial cuando es igual o mayor de 140, la presión máxima, o la mínima mayor o igual de 90, en ese momento estamos hablando nosotros en términos generales, ¿no? De hipertensión arterial. Ojo que para los mayores de 60 años, recién hablamos de hipertensión arterial cuando la presión máxima es de 150. ¿Ya? De tal manera que una persona mayor de 60 años, que tiene 140, 145, todavía está dentro del rango de normalidad. Este rango que he puesto, 140,80, es para menores de 60 años. No olvidarse también que tanto la presión máxima como la mínima son predictoras de enfermedades cardiovasculares. Y esto se los he puesto porque muchas veces los pacientes que se hacen la automedición de la presión arterial siempre recuerdan solamente la presión máxima, ¿no? Me dicen, doctor, me he tomado la presión y tengo 170. Y yo le digo, ¿y la otra presión, la mínima? Y no la tienen en cuenta. De tal manera que cuando ustedes se tomen la presión arterial, deben tener en cuenta y de informar a su médico tanto la presión máxima como la presión mínima, que nosotros en medicina, médicamente la llamamos como presión sistólica y presión diastólica. No se olviden de eso que es muy importante. Es una información muy importante para su médico. Otro concepto que deben tener ustedes muy en cuenta que la hipertensión arterial es una enfermedad sistémica. Ojo, que compromete a todo el organismo. La hipertensión arterial puede comprometer al cerebro, al mismo corazón, a los riñones, a la retina, a las arterias en general. Por eso decimos que es una enfermedad sistémica. Cuanto más presión, cuando la presión sea más elevada, el riesgo va a ser mayor. No es lo mismo un hipertenso que tenga 160 de presión arterial que un hipertenso que tenga 200, por ejemplo, de hipertensión arterial sistólica. El riesgo es mucho mayor. Un concepto también muy importante y que no deben de ustedes dejar de tener en cuenta es ese siguiente. Miren ustedes, más del 90% de los pacientes que sufren de presión arterial no presentan síntomas. Es decir, puede haber un paciente que puede tener 180, 190, 200 de presión máxima y no tener absolutamente ningún síntoma. Por eso es importante que se tome la presión arterial en forma preventiva, porque puede ser, como me ha sucedido, que un paciente llega a la consulta, recién visita al médico cuando tiene algún tipo de molestia muy leve o porque, por ejemplo, lo van a operar. Entonces no tiene síntomas, acude al cardiólogo para que se le haga un riesgo quirúrgico y en ese momento descubrimos que tiene 180 de presión. El paciente no siente absolutamente nada. Entonces ahí viene el problema. No sabemos hace cuánto tiempo sufre de la presión arterial. Entonces tenemos que hacerle una serie de exámenes y ver si es que esta presión arterial ya ha comprometido otros órganos, como por ejemplo, les repito, el corazón, el cerebro, los riñones, etc. O sea, no se confíen. El hecho de no tener síntomas no quiere decir que no están exentos de tener una presión arterial elevada. Existe también una estrecha relación entre la ingesta de sal y la presión arterial. Eso ya lo vamos a ver a continuación, de tal manera que ya deben ustedes tener en cuenta que la sal es un enemigo muy peligroso de la presión arterial. A manera de información también, miren, les diré que casi 3 de cada 10 peruanos mayores de 18 años sufren de hipertensión arterial, o sea, casi el 30%. En el año 2006 y en el año 2012, en los estudios Tornasol 1 y Tornasol 2, que tuve la oportunidad de participar, que lo hicimos pues a nivel nacional, en los 24 departamentos y en el Callao, llegamos a la conclusión que la prevalencia de
la hipertensión arterial era casi del 30%. Este estudio Tornasol 2 lo hicimos en el año 2012. Imagínense, ya han pasado ya 8 años. Yo creo que ya debe haber sobrepasado largamente el 30%. De tal manera que debemos tener muy en cuenta este dato para hacer la prevención respectiva. No se olviden que la hipertensión arterial nosotros debemos evitarla no solamente para bajar el número, no es una cuestión cuantitativa, sino es para evitar el riesgo de complicaciones. ¿Cuáles son estas complicaciones? La insuficiencia cardíaca, que es la incapacidad de la bomba cardíaca, la incapacidad del corazón para poder bombear la sangre suficiente para irrigar los diferentes órganos de nuestro organismo. Insuficiencia renal, es decir, la falla en la función del riñón que nos puede llevar hasta la diálisis, arritmias cardíacas que nos puede llevar hasta la muerte, el engrosamiento de las paredes del corazón que nos puede llevar a insuficiencia cardíaca, a arritmias malignas y finalmente nos puede llegar inclusive hasta la muerte súbita. Muy bien, ahora que ya tenemos estos datos importantes sobre la hipertensión arterial, ¿qué debemos hacer para prevenir la hipertensión arterial? Si bien es cierto, la hipertensión arterial tiene un fuerte componente genético, nosotros podemos retardar la presentación de hipertensión arterial en caso de que tengamos un antecedente genético, o podemos evitar la presentación de la hipertensión arterial en caso de que no lo tenemos, siguiendo estos consejos. Mire, hay que evitar el consumo excesivo de sal. Pero cuando hablamos de esto no solamente nos referimos al consumo de sal de la comida que nos hacen en casa. No. También hay que tener en cuenta la comida que nos dan fuera de nuestra casa, en el trabajo, en los restaurantes. También hay que evitar la comida con excesiva cantidad de sal. Y también los alimentos que ya vienen envasados, como por ejemplo las conservas y los embutidos, por ejemplo las galletas de soda que ya vienen envasadas, que tienen mucha sal. Debemos de evitar, en pocas palabras, el consumo excesivo de sal. Una manera práctica de evitar el consumo de sal es la siguiente, ¿no? No agregar, como dice acá, no agregar sal a los alimentos después que estos ya están cocinados, ¿no? Ya no agregar la sal que esté en la mesa, ya no hay que utilizarla para ya agregarle a los alimentos que ya se encuentran cocinados. Y si queremos hacer aún más estricto, y sobre todo en aquellos pacientes que ya son hipertensos, no hay que agregar la sal durante la preparación del alimento. Por supuesto que nos va a salir pues un alimento pues un poquito desabrido, ¿no? Podríamos agregarle algo con tal de poder ingerir nuestros alimentos. También debemos nosotros, me refiero a los pacientes que todavía no son hipertensos, hacernos el autocontrol de la presión arterial, ¿no? Como ya les había manifestado, ¿no? Controlando la presión arterial siguiendo unos determinados parámetros para que puedan ser tenidos en cuenta por su médico. Es decir, practicar la automedición de la presión arterial. Tener un tensiómetro en casa es muy bueno, no solamente para las personas adultas mayores, sino también para las mayores. Debe practicar un ejercicio físico regular, por lo menos caminar 30 minutos 7 días a la semana o 4 días a la semana, como mínimo, caminar nada más. Ese es el ejercicio mínimo regular que debemos hacer. Mantenernos en el peso ideal, controlar de una u otra manera el estrés, porque el estrés incrementa la presión, incrementa la frecuencia cardíaca. Practicar mucho ojo, practicar un consumo limitado de alcohol, ¿no? Todo en exceso hace daño. Acuérdense de esta frase, todo en exceso hace daño. Por eso debemos consumir el alcohol en forma limitada, ¿no? No llegar a los extremos. Y controlar, en caso de que sea un paciente diabético, controlar la diabetes. Luego entramos a otro factor de riesgo, déjenme ver acá, que es la dislipidemia. ¿De qué cosa es la dislipidemia? Es un término que engloba al colesterol total, que se encuentra elevado, al colesterol malo, o llamado también colesterol LDL, al colesterol bueno, o LDL, que debemos mantenerlo bajo, no alto, sino bajo, y a los triglicéridos, que debemos mantenerlos elevados. De todos estos que conforman la dislipidemia, el más importante
es el colesterol malo o el colesterol LDL que se encuentra elevado. Es el factor fundamental para la presentación de la placa ateromatosa y la obstrucción de las arterias de todo nuestro organismo. Según el estudio Tornasol que ya les había mencionado, existe pues una prevalencia casi del 14%. Yo diría que actualmente estaría mucho más, ¿no? Es decir, casi 1 o 2 de cada persona mayor de 18 años tiene el colesterol elevado o tiene dislipidemia. Y lo que va a producir son el desarrollo de estas placas de grasa que les había manifestado en las arterias. En términos generales existe pues una conexión directa, ¿no?, entre el colesterol elevado y la aterosclerosis que le he mencionado y los ataques al corazón. El colesterol elevado prácticamente es un factor de riesgo que por sí solo nos puede producir infarto de miocardio, infarto cerebral. Otro concepto importante que deben tener ustedes en cuenta es que el paciente que tiene el colesterol elevado no presenta síntomas. Es un mito el decir que el colesterol nos produce dolor de cabeza, nos produce mareos, produce falta de aire. No, ese es un mito. El colesterol elevado no produce ningún síntoma. Es por eso que debemos nosotros de tener cuidado. No esperar tener síntomas para poder acudir al médico. Nosotros debemos acudir al médico en forma preventiva para que nos haga un dosaje, entre otras cosas, de un perfil lipídico, es decir, el colesterol total, el colesterol bueno, malo y triglicéridos, con la finalidad de detectar si es que estamos con el colesterol elevado o no. Repito, el colesterol elevado no presenta síntomas, así como la hipertensión arterial, que tampoco presenta síntomas en 9 de cada 10 pacientes que sufren de presión alta. Muy bien, y entramos a otro factor de riesgo que es el tabaquismo, que se refiere al consumo del tabaco. Miren ustedes, aquí le he traído algunos datos que son importantes y que pueden hacerlos ustedes reflexionar acerca del consumo del tabaco. Mire, cada año hay más de 5 millones de muertes en el mundo solamente debido al consumo del tabaco. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. La prevalencia en el Perú, fíjense ustedes, es de 23.2% de fumadores. Por supuesto que ha bajado, hace 10, 20 años era mucho más, pero de todas maneras existe todavía un alto porcentaje de personas, tanto varones como mujeres, que todavía fuman. Y miren ustedes, el tabaquismo es la principal causa prevenible de enfermedad, invalidez, ojo, y muerte prematura. Es decir, que nosotros, por ser un factor de riesgo modificable, como lo hemos visto en una anterior diapositiva, nosotros podemos evitar su presencia, evitando fumar. Además, por supuesto que además de problemas cardiovasculares, produce una serie de otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades pulmonares, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los enfisemas pulmonares, puede producir cáncer de laringe, cáncer de pulmón, cáncer de piel y una serie de trastornos producidos por el tabaquismo. Es importante mencionar que un fumador más o menos reduce hasta 8 años de su vida en promedio solamente por el acto de fumar. Y se ha estimado que cada cigarrillo acorta por lo menos 5 minutos de la vida de esa persona. No olvidar que en el tabaco tenemos como más de 5.000 sustancias, que son todas tóxicas y cancerígenas. Y de ellas la principal es la nicotina. Fíjense ustedes, la nicotina solo en 5 minutos llega al cerebro y puede producir una serie de trastornos, como por ejemplo, puede producir una disminución de la luz del vaso de las arterias a nivel del corazón y a nivel del cerebro. Por eso no es extraño que muchos pacientes fumadores que ya tienen problemas coronarios, es decir, del corazón o del cerebro, tienen pues derrames cerebrales y infartos del corazón. ¿Qué produce la nicotina? Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Por eso nosotros le decimos a los pacientes, sobre todo a los hipertensos, que deben dejar de fumar inmediatamente. A veces es difícil, ¿no? Porque el fumar produce una sensación de bienestar y por lo tanto de un placer.
Y eso es lo que nos lleva a la adicción. El riesgo, o como un factor de riesgo cardiovascular, se adquiere desde que se fuma por lo menos un cigarrillo al día. Es decir que, bueno, yo no fumo una cajetilla, doctor, solamente fumo 5 cigarros al día o 3, de todas maneras sigue siendo un factor de riesgo. Y hay también un concepto importante que es el fumador pasivo, es decir, aquella persona que está cerca, una persona que no fuma, que está cerca de otra que sí está fumando. Miren ustedes, el 85% del humo que hay inhalado un fumador y que luego lo ha exhalado, queda disperso en el aire. Es decir, solo el 15% ingresa a los pulmones y el 85% de este humo queda disperso en el aire. ¿Y quién va a inhalar este humo? Pues las personas que estén cercanas. Lamentablemente muchas veces son nuestros propios familiares. De tal manera que hay que evitar fumar porque es un problema que causa muchos efectos, no solamente en nuestras personas, sino también en nuestros familiares. ¿Cuál sería la prevención? Seguramente que ustedes ya se están imaginando. La cesación tabáquica, es decir, no fumar. ¿Sí? Y si no fumamos, como medida preventiva, hay que evitar el contacto con los fumadores, por lo que les he mencionado anteriormente del fumador pasivo. Se sugiere que el retiro debe ser rápido y total. Es decir, me decido no fumar y ya no fumo nada. Si antes fumaba una cajetilla al día siguiente ya no fumo absolutamente nada. Porque si uno piensa retirar el cigarrillo de a pocos, finalmente nunca lo va a hacer, ¿no? Como quien dice, bueno, mañana fumo 10 cigarros, la próxima semana 5, el próximo mes 2 y así. No, es preferible dejar de fumar en forma inmediata y total y rápida. Porque nos trae beneficios también en forma rápida el dejar de fumar, ¿no? Miren ustedes, la mitad del riesgo que uno tiene de hacer complicaciones se elimina en el primer año de abstinencia. O sea, después de un año de haber dejado de fumar, bajamos a la mitad del riesgo de hacer complicaciones cardiovasculares, infarto cardíaco, infarto cerebral, etc. Y en 3 años, el exfumador, es decir, aquel que ha dejado de fumar, ya su riesgo cardiovascular es similar al que nunca fumó. De tal manera que dejar de fumar nos va a traer a corto plazo, miren, al año de los 3 años, muy buenos beneficios. También tengan ustedes en cuenta este concepto del síndrome de abstinencia, que son una serie de síntomas que tiene el paciente después de haber dejado de fumar, como por ejemplo la irritabilidad, se pone muy ansioso, etc. A veces hasta agresivo, pero esto es severo en los primeros días. Posteriormente va disminuyendo en frecuencia y severidad durante el primer mes, ¿no? Siempre en los primeros días es difícil dejar de fumar, ¿no? Porque viene el síndrome de abstinencia, pero hay que tener bastante buena voluntad. Es por eso que les digo, ¿no? El tratamiento de estos factores de riesgo depende, yo diría, un 50% del médico, pero sobre todo un 50% del mismo paciente o de la misma persona que fuma, ¿no? Luego viene otro factor de riesgo que es la diabetes, ¿no? Es un factor de riesgo que cada vez, lamentablemente, cada vez más lo vemos en los hospitales, en los consultorios médicos, ¿no? Nuevamente, miren, muchos no son diagnosticados oportunamente. ¿Por qué? Porque los síntomas de la diabetes recién aparecen cuando, por ejemplo, la glucosa en sangre esté elevada pues más de 190 milímetros por decilitro. Si ustedes tienen la glucosa elevada a 150, 160, 170, no van a tener ningún síntoma. Y cuando lleguen ustedes al médico ya teniendo los síntomas que son mucho apetito, mucha sed, excesiva cantidad de orina, ya van a tener su diabetes ya desde hace muchos meses atrás. Por eso es importante las medidas preventivas, de hacerse sus análisis cuando todavía no tienen ningún tipo de síntomas, ¿no? Se sugiere en términos generales que deben, para las personas que no están diagnosticados todavía de ninguna enfermedad, como medida preventiva, se aconseja hacer sus análisis a partir de los 35 años en los varones y a partir de los 40 años en las mujeres. Así usted no presente ningún síntoma, tiene usted que hacerse unos análisis y, si es posible, un chequeo cardiovascular. Muy bien, miren ustedes,
Al momento del diagnóstico, más del 50% ya ha tenido un evento coronario. Es cierto, muchos pacientes a los cuales le diagnosticamos angina de pecho o que tienen infarto cardíaco, al momento de hacer sus análisis recién descubrimos o el paciente se entera que había tenido diabetes. Y lamentablemente actualmente la diabetes se está presentando también en niños y adolescentes. Las complicaciones de la diabetes son muchas, ¿no? Lo que se llama las manifestaciones tardías de la diabetes mellitus. Puede afectar la retina, ¿no? Puede afectar el riñón, llevarnos a una insuficiencia renal, los nervios periféricos y llevarnos pues a una sensación desagradable de adormecimiento en las piernas, hasta dolores, porque son complicaciones ya tardías de la diabetes. Ojo que cuando hay esa combinación de diabetes con hipertensión arterial, el riesgo de hacer complicaciones se eleva 8 veces más. De tal manera que hay que tener mucho cuidado con estas enfermedades. Es la principal causa de casos nuevos de ceguera. Ojo, les había manifestado que puede comprometer a la retina y eso nos puede llevar a la ceguera en pacientes, miren, tan jóvenes como 20 y hasta los 74 años. En los casos de diabetes mellitus, este proceso de aterosclerosis es completamente difusa y severa. Muy bien. Ahora vamos a pasar al otro factor de riesgo. Perdón, seguimos con la diabetes, pero vamos a ver cuál es la forma práctica de prevenir, ¿no? Tenemos que controlando la glucosa en sangre, ¿no? Como les digo, ¿no? A pesar de que ustedes no tengan síntomas, pueden hacerse ustedes unos análisis o ir donde el médico para que les pida las pruebas de glucosa en sangre, mantener un peso adecuado, porque está demostrado que el peso excesivo puede ser un factor para hacer a su vez diabetes mellitus, ¿no? El peso siempre tiene que estar pues de acuerdo a la talla, ¿no? Como la talla no la podemos aumentar, solamente nos queda reducir el peso, ¿no? Hacer nuevamente ejercicio físico regular, por lo menos 30 minutos, la mayor parte de los días de la semana, y si 7 días mejor. Y una alimentación saludable, ¿no? Baja en carbohidratos. Ojo que acá no les pongo que no ingieran carbohidratos, sino que coman bajo en carbohidratos. Aquí le pongo lo que más consume, o más consumimos los peruanos o los limeños, ¿no? El pan y todos sus derivados, el arroz, los fideos, el azúcar, todo tipo de dulces, papa, yuca, camote, y dentro de las frutas, el plátano y la chirimoya. Le repito, no le digan que no le digo que no consuman, sino que consuman en forma limitada, ¿no? Para evitar el exceso de glucosa en la sangre, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes de familiares con diabetes, sobre todo en aquellos, y hacerse pues sus controles de glucosa en sangre. Repito, por enésima vez, no esperar que tengan ustedes síntomas para acudir al médico o para hacerse análisis de su glucosa en sangre. Otro factor de riesgo importantísimo es la obesidad, ¿no? Que lamentablemente también se ha incrementado peligrosamente en las últimas décadas, ¿no? La obesidad también es un factor para hacer, a su vez, diabetes, como le he mencionado, hipertensión arterial, colesterol elevado, enfermedad de las arterias del corazón, es decir, la enfermedad coronaria, ¿no? Aquí quisiera decirle lo siguiente: estar aumentado de peso, tener obesidad, o entre comillas, ser gordito, no es algo que motivo, digamos, de celebración o de risa. No, no, no. La obesidad es una enfermedad. ¿Correcto? Les repito, la obesidad es una enfermedad. De tal manera que si ustedes, alguno de ustedes, u otra persona de su familia, o cualquier persona que vean ustedes, es catalogada como obeso, esa persona está enferma y por lo tanto necesita su tratamiento. ¿Cómo podemos saber si el paciente es obeso o no? A través del denominado índice de masa corporal, que ustedes mismos se lo pueden hacer, no es necesario ir al médico. ¿Qué cosa es el índice de masa corporal? Es la relación entre el peso y la talla. ¿Cómo es esto? Dividimos el peso en kilos entre el cuadrado de la estatura, que la hemos puesto en metros, y nos va a salir un numerito. Si este número es igual o mayor de 25, hablamos que está en sobrepeso. Si es igual o mayor de 30, ya diremos que es obesidad. Es muy fácil que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Ustedes pueden ir a un lugar donde se pesan y también miden la talla y luego aplican esta fórmula.
Si les sale más de 25, están en sobrepeso. Y peor aún, si les sale mayor de 30, están en obesidad. Esto es algo que ustedes mismos pueden hacerlo. Por otro lado, la obesidad, hay una obesidad que es central o visceral, es decir, que la persona tiene la grasa acumulada, como está aquí en la foto, en la cintura. Esto es muy peligroso. La obesidad central es más peligrosa que la obesidad pues, global, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se concentran grasas que son mucho más peligrosas para la salud del individuo. Esto ustedes también lo pueden practicar. La circunferencia de la cintura, hablamos de obesidad cuando es mayor de 102 centímetros en el hombre y más de 88 centímetros en la mujer. Después de esta posición, todos ustedes pueden hacer esta medida, ¿no es cierto? En su casa no faltará por ahí 1 centímetro y mídanse cuál es la circunferencia de su cintura. Si tiene más de 102 centímetros, bueno, ya estamos en problemas. Si son varones, y si son damas, si tienen más de 88 centímetros, también ya estamos en problemas. Estamos hablando de una obesidad de tipo central o visceral. Muy bien. En el mundo actual, pues hay, ya saben ustedes, una alimentación excesiva pues, en grasas y carbohidratos, ¿no? Producto, pues, sobre todo de desinformación, de los medios de comunicación, la propaganda que prácticamente, entre comillas, nos obligan, ¿no? A consumir las grasas, los carbohidratos, la comida chatarra y también el mundo moderno nos lleva a una mínima actividad física, ¿no? Antes, cuando estábamos, por ejemplo, todos nosotros en el colegio, por lo menos nos parábamos del sillón o de la silla para cambiar de canal, la televisión, ¿no? Cada vez que queríamos cambiar de un canal, por lo menos nos levantamos. Ahora no, ni siquiera hacemos eso. Tenemos el control remoto para modificar los canales. O sea, cada día hacemos menos actividad física, ¿no? Y por lo tanto ahorramos energía y esa energía se va a convertir en el organismo ¿en qué? En grasa y se va a acumular y nos va a dar un aumento de peso y una obesidad. La prevalencia acá en el Perú, estos son datos, les he traído datos acá de Perú, es del 14.3%. Es decir, de 20 personas, 3 son obesas, ¿no? Actualmente en el Perú, mayores de 18 años, adultos, ¿no? ¿Y qué hacemos pues para hacer la prevención? ¿Qué podemos hacer nosotros, no? Controlarnos el peso. Y eso lo podemos hacer. Ustedes pueden ir a una farmacia y pesarse. Ustedes mismos pueden también comprarse su balanza, una balanza de baño es suficiente y se pueden pesar. Y luego con la talla sacan su índice de masa corporal, ¿no? Hacer ejercicio físico regular, mínimo, miren, 30 minutos al día, por lo menos 3 o 4 veces por semana. Por lo menos caminar, ¿no? Por lo menos caminar. Yo les hago una propuesta. Ustedes, bueno, tendrían que conseguirse un cronómetro y ustedes tomar el tiempo de cuánto ustedes caminan o cuánto tiempo se encuentran ustedes haciendo caminata. Yo les aseguro que se van a llevar una sorpresa, ¿no? Teóricamente, ustedes pueden hacerlo con un cronómetro, con su reloj. Cada vez que ustedes caminen, tomen el tiempo. Y cuando ya no están caminando, lo apagan el cronómetro. Cuando vuelven a caminar, nuevamente lo activan. Y en la noche vean ustedes cuántos minutos han caminado. Se van a llevar una sorpresa, de todas maneras. Luego, hay que reducir el consumo de carbohidratos, ¿no? Carbohidratos, como ya les he dicho, ¿por qué hay que reducir los carbohidratos? Porque los carbohidratos, si se come en forma excesiva, entonces esas calorías producidas por los carbohidratos se van a acumular en forma de grasa. Por ejemplo, si nosotros necesitamos, por darles un ejemplo, ¿no? Como 50, es decir, de carbohidratos, consumimos como 70. Esos 20 que sobran se van a transformar en grasa y se van a acumular en nuestro organismo. Si al día siguiente sucede lo mismo, nuevamente se van a acumular esos 20 en nuestro organismo y así poco a poco vamos a ir aumentando de peso. Lo que más aumenta de peso son los carbohidratos, que ya les he mencionado, ¿no? Pan, arroz, fideos, dulces, papa, yuca, camote. Y de fruta, que las más tienen carbohidratos son la chirimoya, el plátano, la papaya, etcétera, ¿no? También hay que reducir, por supuesto, los alimentos ricos en colesterol, ¿no? Por ejemplo, los lácteos enteros, el huevo, mantequilla, las carnes no magras, ¿no?
es decir, aquellas que tienen bastante grasa en su contenido, ¿no? Por ejemplo, el pollo con la piel, ¿no? La piel del pollo tiene bastante grasa, lo mismo el pato y ciertas partes de las carnes de la res, ¿no? Embutidos, alimentos fritos, esas papas fritas, sesos, hígado, camarones, vísceras, todos esos son alimentos ricos en colesterol. Ojo que aquí les he puesto reducir los alimentos ricos en colesterol. No le pongo no coma. El problema está en cuando se consume estos alimentos en forma excesiva. Ese es el concepto que ustedes deben entender. Comer en forma limitada estos alimentos ricos en colesterol. Y por último, no consumir grasas trans. Las grasas trans son aquellas grasas que industrialmente se han transformado de grasas líquidas en grasas sólidas, ¿no? Con la finalidad de intervenir en la elaboración de diferentes alimentos. Bueno, luego tenemos otro factor de riesgo, permítame regresar. Ya, el último factor de riesgo que vamos a ver es el sedentarismo. ¿Qué cosa es el sedentarismo? Simplemente es la inactividad física. Esto está asociado directamente al infarto de miocardio. El hecho de no hacer ningún tipo de actividad física como lo hemos manifestado. ¿Por qué? Porque promueve, miren, todo eso, todo lo que promueve la inactividad física o el sedentarismo. Promueve el aumento de peso, incrementa la presión arterial, aumenta el colesterol malo, incrementa los niveles de glucosa y nos puede llevar hacia una diabetes. El aumento del colesterol nos puede llevar a una dislipidemia y nos puede llevar también a una obesidad, ¿no? Y a una hipertensión arterial. Mire todos los problemas que nos puede traer simplemente la inactividad física. Bueno, ¿y cuál sería la prevención? Hacer pues ejercicio. Miren, no necesitamos, como siempre le digo a mis pacientes, no necesitamos inscribirnos en un gimnasio, ni comprarnos ropa deportiva cara, no. Lo único que podemos hacer, como mínimo, es 30 minutos o más, si quieren, de actividad aeróbica. ¿Cuál es la actividad aeróbica? Una caminata. Puede ser preferentemente todos los días de la semana. Preferentemente, si son 4 días, está bien, ¿no? Para alcanzar una frecuencia cardíaca entre el 60 al 80% de la máxima prevista. Bueno, ¿cómo sacamos la frecuencia cardíaca por edad? Eso sí tienen seguramente que anotarlo. Simplemente para sacar la frecuencia cardíaca a la cual ustedes deben llegar, para no producir también complicaciones, ustedes restan 220, o sea, el número 220, le restan su edad. Por ejemplo, 220 menos, supongamos que sea 60 años, 220 menos 60 es 160, ¿no es cierto? Y a eso ustedes le sacan el 80%, ¿no? El 80% de 160 es más o menos 130. Entonces, 130 sería la frecuencia cardíaca a la cual ustedes deben llegar para su edad. Es la máxima prevista para su edad. O sea, si usted tiene 60 años, haga usted su caminata, haga su actividad aeróbica y puede llegar hasta 130 latidos por minuto, ¿no? Para tener pues seguridad de que no le va a ocurrir ningún evento. Si usted desea hacer otro tipo de actividad, bueno, consulte con su médico para ver cómo puede hacer para aumentar esa frecuencia cardíaca, ¿no? Ahora, no solamente la actividad aeróbica se refiere a caminar rápido, también puede ser trotar, nadar, andar en bicicleta, bailar, practicar el tenis, hasta saltar en soga, ¿no? Pero ojo, esta actividad académica, esta actividad física debe ser continua. No debe tener paradas, ¿no? Por ejemplo, hago actividad 10 minutos y luego paro y comienzo a hacer mis actividades de trabajo. No. Tiene que ser continua, 30 minutos o más en forma continua. Y por supuesto disminuir pues, las actividades sedentarias, como estar viendo televisión todo el día o estar en la computadora pues todo el día, o practicarlo solamente durante los momentos libres, ¿no? Muy bien, entonces, todos estos son factores de riesgo cardiovascular que nos pueden llevar uno, dos o todos juntos a
tener eventos y complicaciones como son la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, la dislipidemia, que nos van a llevar, como repito, a la aterosclerosis, y esto nos va a llevar a complicaciones como el infarto de miocardio, el infarto cerebral, problemas de las arterias a nivel de los miembros inferiores, problemas a nivel del riñón, a nivel de la retina, etcétera, etcétera. Pero antes de esto tenía yo la conclusión. Todo lo que les he manifestado se puede resumir en la siguiente conclusión. Debemos adoptar todos un estilo de vida saludable. ¿Qué cosa es un estilo de vida saludable? Una alimentación saludable que les he mencionado, practicar el ejercicio físico que también les he sugerido, mantener el peso ideal como se los he mencionado y dejar de fumar. ¿Por qué? Porque es el primer paso, este estilo de vida saludable que debemos practicar todos es el primer paso y fundamental para la prevención efectiva de la enfermedad cardiovascular. Muy bien, les agradezco a todos por su atención. Tocayo, ¿me das el pase? Sí, sí, he terminado, Tocayo. Muchas gracias. Profesor Listo. Figueroa, para que puedas continuar con la conferencia. Listo. Bien, mis queridos amigos, la exposición del doctor Pino ha terminado. Y bueno, vamos a dar comienzo a la rueda de preguntas. Vamos a hacer esta dinámica. Las personas que están en Zoom pueden hacer la pregunta directamente para que el doctor Carlos la absuelva. Vamos a hacer una pregunta ¿cómo se llama? Del Zoom y una pregunta del Facebook, porque tengo algunas preguntas que me están haciendo llegar acá por el Facebook. ¿Le parece, doctor? Sí, está muy bien, César. Ok. Entonces, empecemos por lo del Zoom. A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Levante la mano para que nuestro amigo César le dé el pase. ¿Podrías pasar directamente a la pantalla, mi querido César? Doctor, deje de compartir ya para que ya podamos pasar pantalla completa. Ya, bueno. ¿Alguien desea preguntar? A ver. Bueno, como no hay para no pararnos, doctor, le voy a hacer la primera pregunta. Hay un promoción parejino 86, Javier Mendoza. Sí, dime. Él manifiesta que tiene un familiar que tiene corazón grande. ¿Qué cuidado debe tener con respecto, digamos, a la presión? Bueno, ahí hay dos datos que habría pues que averiguar mucho más, ¿no? Bueno, pero lo voy a tratar de interrelacionar, ¿no? Una de las complicaciones de la hipertensión arterial es el compromiso del corazón. Y el corazón, ¿cómo se puede comprometer? Se puede comprometer engrosando sus paredes, pero cuando esta hipertensión no ha sido bien controlada, y el corazón no solamente se va a engrosar, sino también se va a dilatar. Por lo tanto, yo sospecho que esta persona, este familiar del compañero, tiene una hipertensión arterial pues ya severa, que ha llevado al corazón a dilatarse. Entonces, en ese estado es una hipertensión que ha traído una complicación que requiere pues unos cuidados muy altos, ¿no? Como ya los he mencionado, reducir el consumo de sal. Y si esta persona ya se debe encontrar seguramente en tratamiento
tratamiento farmacológico. Yo no les he puesto el tratamiento farmacológico porque no es pertinente, ¿no? Es una charla que es para, como prevención de las enfermedades, ¿no? Pero una vez que ya tiene la enfermedad, tiene que llevarse pues, lo que llamamos nosotros una terapia médica óptima. Yo supongo, no lo sé, porque no nos ha dicho de que tiene, está en tratamiento para su hipertensión arterial, ¿no? Entonces, se debe agotar todos los recursos de tipo farmacológico para controlar su presión, ¿no? Muy bien, ¿alguna persona que esté en el Zoom que quiera preguntar? Lo que pasa es que las cámaras, como no están las cámaras, no podemos ver quién está levantando la mano o alguien que quiera. No sé César, si... Sí, Oscar, César, ¿me sí, escuchas? perfectamente, Oscar, Eh, adelante. eh, Buenas noches, doctor. Le saludo a Buenas noches, ¿qué Coyupari. tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Por qué los que, bueno, en mi caso yo he tenido COVID, ¿por qué esta enfermedad siempre, por lo que he escuchado, la, se, bueno, una de las secuelas que deja siempre es más al corazón, ¿no? ¿A qué se debe eso? Creo que en muy poca proporción son a otros órganos, pero más escucho que deja secuelas en el sistema del corazón, ¿no? Si lo he entendido bien, se está refiriendo al COVID y la enfermedad cardiovascular. Claro, claro. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué es al corazón más frecuente que a otros órganos? Ya, bueno, exactamente no es así el concepto, ¿ah? Lo que nosotros estamos viendo, porque empezaré diciendo, esta es una enfermedad nueva, ¿no? Su pregunta es importante, ¿ah? Porque me da pie a decir lo siguiente, el COVID-19 es una enfermedad nueva. Los médicos y todos estamos aprendiendo en el camino las características de esta enfermedad. Usted busca un libro y no va a encontrar el COVID-19, un libro de infectología, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque el año pasado no existía. Recién hemos sabido perfectamente de su conocimiento recién a principios de este año. Entonces, recién estamos nosotros asistiendo a, a todo lo que significa esta enfermedad y sobre todo a todo lo que significa las complicaciones y las secuelas de esta enfermedad, ¿no? Las secuelas que estamos viendo actualmente son de tipo pulmonar, más que cardíaco. Es por eso que, por ejemplo, en un hospital lo que se habilitó en primer lugar fue el servicio, la unidad de cuidados intensivos en neumología, porque principalmente produce complicaciones a nivel pulmonar. Produce una serie de problemas de tipo inflamatorio a nivel del pulmón, que lo lleva a un problema de disminución de la saturación de oxígeno. Es por eso que ustedes han visto, pues, que hasta se determinaron los balones de oxígeno. El principal problema es el pulmonar. Y también en algunos pacientes vemos también las secuelas a veces muy severas. He tenido oportunidad de ver pacientes que después de haber tenido COVID-19, pues se quedan con una limitación, con una invalidez de tipo pulmonar. Tienen pues sensación de falta, no sensación, tienen falta de aire al caminar pues 100 metros, 200 metros. En cambio, hay otros pacientes que habiendo tenido la misma enfermedad, no tienen ningún tipo de secuela y quedan absolutamente normal. Ojo, por eso le digo, recién estamos aprendiendo. Hay pacientes, por ejemplo, lo que sí es claro, que más afecta a personas de la tercera edad y a pacientes obesos. Eso sí ya está quedando claro. No hay ninguna duda sobre eso, ¿no? Esa combinación de obeso y pacientes mayores de 60, 65 años, eso sí son factores definitivamente que intervienen para la presentación moderada o severa del COVID-19, ¿no? Pero ojo, también hay pacientes que tienen esta condición y que han salido bien librados. Entonces también debe haber otras condiciones intrínsecas que promueven la presencia o no en forma severa de este virus, ¿no? Ahora, por otro lado, yendo directamente a su pregunta, es decir, en el corazón, porque en forma frecuente, ahora ya no tanto porque ha disminuido, pero en forma frecuente nos pedían una evaluación cardiológica para los pacientes del COVID-19. ¿Y qué cosa era lo que más tenían? Arritmias.
y la miocarditis. Porque así como este virus produce inflamaciones severas a nivel pulmonar, también las puede producir a nivel del corazón, produciendo lo que se llama la miocarditis. Y esta miocarditis, ¿a qué nos lleva? A arritmias y bloqueos cardíacos, en mayor o menor severidad. El tratamiento es el mismo tratamiento que conocemos que es para el COVID-19, y en caso de tener una arritmia, de así nosotros actuamos dándoles antiarrítmicos. Y en caso que esta miocarditis nos lleve a una insuficiencia cardíaca, entonces tratamos la insuficiencia cardíaca, ¿no? Realmente es una incógnita en qué pacientes este virus va a producir una enfermedad más severa y en quienes va a producir secuelas también más severas. Hay pacientes que se curan ad íntegrum, o sea, totalmente, y hay otras, pues, que puede llevarlos hasta la muerte, ¿no? O sea, estamos aprendiendo en el camino y lo que nos queda es simplemente hacer un buen tratamiento y por parte de nosotros los cardiólogos dar tratamiento para las complicaciones de origen cardíaco, ¿no? Bien, doctor. Tengo otra pregunta que me viene del Facebook. A ver. No da su nombre, pero está incógnito. Ya. Está incógnito. Bien. Dice, una persona adulta que toma warfarina y otra toma Xarelto, ¿qué desventajas puede tener la warfarina frente al Xarelto? Ya, bueno, ya es una pregunta que sale fuera del tema de los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Pero bueno, no hay problema, se la voy a responder, ¿no? Tanto la warfarina como el Xarelto son anticoagulantes, ¿no? Son anticoagulantes. Lo que pasa es que la warfarina, pues, es un anticoagulante que tiene, ¿cuánto? 70, 80 años, ¿no? De uso. En cambio, el Xarelto es un anticoagulante de los denominados nuevos anticoagulantes orales, que ya en realidad ya no son nuevos, ¿no? Porque ya tienen pues 10, 15 años ya de vida, pero comparado con la warfarina, pues son nuevos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? La ventaja principal de la warfarina es que es su precio muy cómodo. Cómodo, ¿no? La tableta te vale 20 centavos, 30 centavos, ¿no? En cambio, el Xarelto, claro, en cambio el Xarelto te vale 5 soles, 6 soles cada tableta. Hay una diferencia. Pero, ¿okay? Ahora, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que la warfarina es un excelente anticoagulante, pero su rango terapéutico es muy estrecho. ¿Qué significa esto? Que para obtener la anticoagulación adecuada en un paciente, el rango que te permite anticoagularlo en forma, repito, adecuada, está muy limitado. Es decir, en otras palabras, fácilmente el paciente puede dejar de estar anticoagulado o fácilmente puede producirse una anticoagulación severa y comenzar a sangrar el paciente. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo de la warfarina. Eso sí está. Entonces, como consecuencia de esto, nosotros, por ejemplo, de repente el señor que nos ha hecho, el compañero que nos ha hecho la pregunta, su familiar tiene una fibrilación auricular, que es, o una prótesis valvular, una fibrilación auricular mejor, una fibrilación auricular que es una arritmia en la cual, de acuerdo a ciertas características, debe anticoagularse, ¿no? Entonces, si yo veo que es un paciente que, por ejemplo, como hay muchos, de edad avanzada, vive solo, ¿no? Tiene ciertas comorbilidades, otras enfermedades, se encuentra limitado porque tiene artrosis, no puede salir mucho de su casa, etc. Entonces, darle warfarina como que sería, pues, no sería lo indicado, ¿no? Porque no va a tener esa capacidad, por ejemplo, de cada mes ir a tomarse una prueba que se llama el tiempo de protrombina para controlarse. En cambio, una persona que tiene familiares que están con él, lo cuidan, le dan sus medicinas, lo controlan, sería más fácil, estaría indicado. Por otro lado, el Xarelto, ¿no?
que es un anticoagulante que, si bien es cierto, cuesta más, mucho más, pero tiene la facilidad de que uno le da al paciente y no necesita ningún tipo de control. Simplemente le da si el paciente está anticoagulado. Es muy raro que el paciente llegue a sangrar. Y es casi imposible que el paciente no esté anticoagulado, ¿no? De tal manera que dar estos nuevos anticoagulantes orales favorece al paciente en el sentido de que simplemente le da el medicamento y no tiene que preocuparse por otra cosa, ¿no? Este sería lo que es lo favorable en tomar estos nuevos anticoagulantes orales como el Xarelto, ¿no? Muy bien, doctor. Y le voy a pedir a César, mi tocayo, que por favor las cámaras las active para que los que están en el Zoom puedan levantar la mano y darle el pase para que pueda hacer su pregunta directamente. Mientras él hace eso, yo le voy a indicar otra pregunta más del Facebook, porque en el Facebook hay más personas. Viene la pregunta de Mundo Ríos Padilla, es vicepresidente de la asociación, y él pregunta lo siguiente: la automedicación de la presión arterial, ¿con qué frecuencia es recomendable hacerla? Y si hay alguna hora adecuada. Excelente pregunta, eso es una pregunta excelente porque es algo que va directamente con el paciente. En realidad no es la automedicación, sería la autotoma, ¿no?, de la presión arterial, es decir, que el mismo paciente o el familiar en todo caso le toma la presión, ¿no? El autorregistro de la presión arterial, ¿no?, que es lo que uno en algunas oportunidades le indica al paciente. Bueno, eso en pocas palabras, la hora en que se va a tomar y la frecuencia con la cual se va a tomar depende de su médico tratante. ¿Por qué? Porque depende de las características de la hipertensión arterial de ese paciente. Eso tiene que indicarlo su médico. Por ejemplo, si es que es un paciente o una persona que no sabemos si es hipertensa o no, entonces yo le puedo decir, mire, tómese la presión a la hora de levantarse, al mediodía y en la noche. Y durante una semana que quiero hacer un registro para ver si en verdad usted es hipertenso o no. Eso es un caso, por ejemplo, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que ya está medicado, que sé que es hipertenso y que toma una medicación solamente en las mañanas, yo le indicaré, tómese la presión a eso de las 7 o 8 de la noche, para saber si es que la efectividad del medicamento le dura hasta la noche o no. Si es un paciente, que yo sé que es un paciente muy ansioso, que con solo tomarse la presión le va a subir la presión por la misma ansiedad, le digo, ¿sabe qué? Usted no se tome la presión. Usted no le conviene tomarse porque la información que me va a dar no va a ser adecuada, porque cada vez que usted se toma, usted por el nerviosismo de tomarse, por la ansiedad, por el estrés de tomarse mismo la presión, de pensar que está con la presión alta, le va a subir la presión. En ese caso, usted no se tome. Deje que yo le indique, usted venga a su consulta y yo le voy a tomar la presión a la hora que lo cito, ¿no? O sea, en pocas palabras, la frecuencia y la hora del registro de la presión arterial depende de la indicación del médico. Ahora, si es que es una persona que no es hipertensa, ya eso es otra cosa, que no es hipertensa y quiere tomarse la presión, hay una serie, quiere tomarse la presión para saber si es hipertenso o no, que me parece muy bien, ¿no es cierto? Tiene que tener ciertos criterios para tomarse la presión. No es cuestión de ponerse él mismo el brazalete y tomarse, ¿no? ¿Cuáles, doctor? ¿Perdón? ¿Cómo cuáles? Ah, sí, eso es lo que iba a decir a continuación, ¿no? Justamente eso es lo que yo también tengo mi Facebook, por si acaso. Ahí yo justamente he posteado, ahora última, hace una semana, cómo debe tomarse la presión el mismo paciente. Y se lo voy a decir ahora. Por ejemplo, número 1, tiene que tomarse la presión en posición sentado. 1. 2. Debe tomarse la presión sentado, pero con los pies apoyados en el piso, no en el aire.
3. Debe tomarse la presión con la espalda apoyada en el respaldar de la silla. 4. No debe tomarse la presión con las piernas cruzadas. 5. Durante la toma de la presión arterial no debe hablar. 6. Una hora antes no debe haber ingerido ningún tipo de comida ni bebida alcohólica. Una hora antes de la toma de la presión. 7. Debe estar sentado por lo menos 5 minutos antes de la toma de presión. 9. No debe estar en el lugar donde le tomen, debe estar en un ambiente tranquilo. No debe haber bulla que le está molestando uno, molestando el otro. No, no, no. Entonces, otro, el manguito tiene que ponerse sobre el brazo desnudo, no sobre la ropa, de ninguna manera. 10 u 11, el borde inferior del manguito tiene que ir por lo menos 1 centímetro o 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Claro, o sea, de acá. Así es. Luego de cumplir con todas estas recomendaciones, recién se puede tomar la presión. Y esa toma de presión es una toma de presión estándar. Es decir, que si cumple con estas indicaciones, con estas recomendaciones, esa presión que le ha tomado le va a servir de mucho a su médico tratante para que pueda comparar con lo que él está tomando. ¿Ya? De tal manera que tomarse la automedida de la presión arterial es muy importante y da muy buenos datos tanto para el paciente como para el médico, pero debe ser registrada de una manera óptima siguiendo estas recomendaciones que le acabo de dar. Doctor, ¿y la hora puede ser varias veces al día? Si es un paciente, perdón, si es una persona que no es paciente, que no sabe que si es hipertenso o no y quiere conocerlo, puede hacer en cualquier momento, pero siguiendo las recomendaciones que les he dado. Lo puede tomar, por ejemplo, al mediodía, pero lógicamente no se va a tomar la presión a los 5 minutos de haber tomado desayuno o a la media hora de haber almorzado. ¿No? Porque le va a salir la presión un poco más elevada. Se va a tomar la presión, pues, cuando está, pues, ahí sus hijos, bueno, o nietos en este caso, pues, jugando, gritando en un ambiente, pues, que no es un ambiente, pues, tranquilo, ¿no es cierto? No se va a tomar la presión de pie. Se lo puede tomar en cualquier momento, siempre y cuando cumpla con las condiciones que les he mencionado. Ojo, eso es para una persona que no es hipertensa. Para la persona que es hipertensa, debe tomarse la presión a la hora que le está recomendando su médico y con la frecuencia que le recomienda su médico. Una cosa es la persona que no es hipertensa, que lo puede hacer en cualquier momento, en resumen, en cualquier momento, siguiendo las indicaciones que le da, y otra cosa es la persona hipertensa que debe tomarse de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante. No te escuchamos. Creo que está apagado su micrófono. Sí, se Ya, ya. apagó tu Sí, micrófono. mi micrófono estaba apagado, efectivamente. Le decía que hay una serie de preguntas, pero como dicen, el tiempo es el enemigo, ¿no? Y entonces parece que la reunión nos han dado hasta determinado tiempo. Ah, caray. Bueno, lo vamos a invitar, o lo invito ya, desde ya lo comprometo, para una segunda ronda en algún momento más adelante que ya coordinaremos. Porque Sí, con todo gusto. se han quedado una serie de preguntas que lamentablemente no las puedo hacer. Pero como por ejemplo yo sé que lo de la 68 y lo de la 69 querían preguntar sobre la pastillita azul. Así que la vamos a dejar pendiente para la próxima reunión. Así es, doctor Carlos. Solamente me queda agradecerle su gentileza de haber accedido a esta conferencia y lo invitamos nuevamente pues para como parejino volver a reunirnos en alguna oportunidad. Sin antes darle las gracias por esta participación y ha sido muy aleccionador y esperamos que, a propósito, puede dar su teléfono para cualquier consulta. Me imagino que tendremos un trato preferencial en lo que se refiere al, a los parejinos me refiero, ¿no? ¿Cuál es su teléfono, doctor? Claro, bueno, mire, el teléfono está publicado en la página web de la asociación.
parejinos. Ahí tengo yo un aviso, un anuncio, pero ¿Ya? yo le puedo decir así verbalmente, ¿no? Sí, sí, Pueden llamar, por sí, favor, porque los muchachos no van a querer entrar a la página, son un poquito así como que allá, deben hacer un poco de ejercicio, pero no dan. La pastilla ya. azul está como la camisa celeste. Sí, sí, sí. 50 camote, ya. Pueden llamar a mi asistente para informes o para citas. Le voy a dar el número, es Por favor. 9967-00055. Lo podría repetir porque hubo parece que una Ya, cosita ahí con la ya, web. ya. 9967-00055. Listo. Muy bien, muchachos. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a la distancia Gracias, gracias. y estamos en contacto en cualquier momento. Será hasta otra oportunidad. Dios Les me da. agradezco mucho. Gracias a todos ustedes a nombre de la Asociación de Exalumnos Carlos Pareja Pasoldán. Nos vemos, muchachones. Hasta pronto.